Bueno, y tenemos un tema para esta sección en donde vamos a conversar de cuáles son esas situaciones en donde los antojos que sobresalen en la temporada están haciendo de las suyas. Y muchas veces nosotros tenemos que valorar cómo logramos hacer un balance para poder disfrutar de esos antojos sin que nos genere remordimientos y mucho menos daños a nuestra salud. Para tratar este tema nos acompaña hoy el doctor Mario Carballo, quien nos va a orientar también para aprovechar justamente que en esta temporada que se resaltan más los sabores, nos permitan a nosotros también compartir y pasar un buen momento con la gente que uno aprecia, pero que no nos afecte en los temas que necesitamos nosotros atender en nuestra salud. Doctor, bienvenido. ¿Cómo me le va? Dani, muy bien, gracias a Dios. En estas fechas de familia, sociales, de disfrute, pero un disfrute consciente y responsable, porque si no, pues se nos viene el 2026 con una cuesta posiblemente más alta de lo que hubiéramos creído de enero. Doc, y es que, vamos a ver, ¿por qué es que en esta temporada, yo sé que hay otras durante el año, pero en esta en particular, el tema de que subimos de peso, que las tallitas se nos amplían, es como más evidente? Sí, porque nos salimos de la rutina, digamos, los hábitos que normalmente tenemos se rompen por el tipo de actividades que hay, vacaciones, donde entonces planificamos salidas y queremos dejar todo listo antes de esas salidas con la familia, con los hijos que también están de vacaciones. Entonces, el corre-corre de lo que es la Navidad en sí mismo y después las actividades de cierre de año con esas otros momentos importantes nos hacen que la parte de alimentación sea, digamos, de celebración, donde igual las actividades físicas que realizamos pues no son necesariamente acorde a lo que vamos a comer. Entonces, si se iba al gimnasio, pues ya no se va a ir. Si se salía a correr o eventualmente alguna otra actividad física del caso, pues no se realiza porque estamos en una situación diferente. Y el nivel de estrés, que por supuesto siempre hablamos del estrés, no se gestiona o no se maneja de la mejor manera. Entonces eso genera más ansiedad. Llegamos en la noche, las noches se hacen largas, comemos más de la cuenta, la comida se vuelve nuestro compañero para llenar esos vacíos. Eso es cierto, Doc, porque uno, vamos a ver, como que también cambia el horario. Ya uno se acuesta más tarde y come más tarde. Así es. Eso tiene un efecto, obviamente, en el organismo, en el metabolismo. Por supuesto, si nosotros planteamos de que vamos a estar durmiendo entre 7 y 8 horas, pero resulta que ahora estamos durmiendo 4 o 5, esas 2, 3, 4 horas de más que estamos despiertos nos va a provocar pues una mayor necesidad de consumo de alimentos. A veces es una percepción errónea en cuanto a las necesidades que nosotros tenemos para el consumo, pero no deja de ser realista en cuanto a la ejecución. Entonces sí necesitamos pues tener muy claro el orden y digamos, la disciplina que implica el tener los alimentos mapeados tanto en cantidad como en calidad, que son dos palabritas que hablábamos antes de la entrevista que son vitales para estas fechas, ¿verdad? O sea, yo tanto debo cuidar el volumen, la cantidad que consumo, y por ejemplo, que tenemos ahí, ya vamos a hacer muestras de los tamales y del queque navideño. Que ya me llegaron los aromas. Por supuesto. Que si es no, una tentación importante también, Doc. Es parte de, ¿verdad? Un tamal, pues la idea es que si se va a consumir, que tenga esas características de buen sabor, y que además es muy familiar la preparación. Es que ahí es donde nosotros debemos comprender que esto no puede ser negro y blanco. Necesitamos crear un gris. Entonces la cantidad y la calidad, porque por ejemplo en la preparación del tamal no va a ser lo mismo comerme un tamal que compro en un lugar que preparar el tamal como una tradición navideña de familia, donde entonces hay toda una serie de experiencias que involucran a la familia y que lo hace especial, ¿verdad? Si yo me como el tamal y sé que lo preparó mi abuelita o mi mamá o mi tía, tiene mucho más arraigo y mucho más elemento emocional y social que también es parte de esa vida y de la celebración que estamos teniendo en Navidad. Y ya que mencionaste el tema del tamal, entrémosle por allí. Por ejemplo, ¿cuántos puedo comerme? Porque los usamos de desayuno, almuerzo y cena. Claro. Y empezó diciembre y ya nada nos detiene. Ahora ya tenemos la facilidad que durante el año podemos comer tamales, pero no es lo mismo comer en una temporada en donde aflora este espacio para poder compartirlo. Tenemos diferentes sabores. Los tamales ahora están de cerdo, de frijol, el tamal mudo, el de pollo. ¿Qué otros hay, doctor? ¿Y qué podemos también medir en ese tema? No, básicamente son esos y lo que cambia es la composición, ¿verdad? De hecho, si me haces el favor ahí, no sé cómo estamos con las tomas ahí más cerradas, pero abrís ahí un poquito el tamal.
Con mucho gusto. Si Vamos quiere a hasta ver. lo pruebo, Doc, no se preocupe. Ahí lo importante es ver, vamos a ver, los que ya prepararon el tamal, porque evidentemente ya quedan pocos días para Navidad, de la complicación va a ser ajustarlo. Pero si todavía están preparando tamales, puedo todavía hacer un cambio. Ese es Lo de pollo. primero, ese es de pollo. Entonces, ahí cómo mejoramos la composición del tamal, si fuera un tema de preparación. Aumentar la porción del pollo. El pollo es proteína y nos va a ayudar a generar esa saciedad y también nos va a ayudar en todo el tema de masa muscular, que está relacionado también a la pérdida de peso o al mantenimiento del peso. Si somos adultos mayores, pues el tema también de la sarcopenia. En cualquier caso, debemos de cuidar cuáles son esos ingredientes. Después los vegetales, podemos meter un poquito más de vegetal. Vean que normalmente la masa va con arroz y aquí lo que están poniendo es un pedacito de zanahoria. Podríamos ser más creativos, meterle también el chile dulce, darle más color. Ahí apareció un petit pois, ¿verdad? Una arveja, pero normalmente la composición del tamal es la masa y el arroz. Y a veces es mucha la cantidad. Puede tener, sí, sus garbanzos, que es bueno, entonces cambiamos un poco el arroz por garbanzo, que nos va a tener más fibra y nos va a generar entonces más saciedad. Si vemos que es mucho la masa, a veces la gente lo que hace es que se come el centro y deja la masa. Bueno, es un desperdicio, tampoco vamos a querer que eso se haga, pero es parte del nivel de conciencia que debemos de tener a la hora de comerme la cantidad de tamales que voy a comer. Aquí lo estábamos desmenuzando, Doc, pero vamos a ver. Ahora, ¿cuántos puedo comerme entonces? Bueno, esto es una comida que en principio va a ser completa, pero insuficiente. Entonces ahí nos venimos al lado de cómo hacer balance. Lo ideal es que antes de que me coma un tamal, yo pudiera abrir con una ensalada, ¿verdad? Y una ensalada multicolor. Aquí tenemos simplemente unas lechugas con diferentes tipos, espinacas, etcétera, y zanahoria, pero la idea es meterle también que cebolla, que chile dulce, que tomate, por supuesto, que pepino, para hacerla, digamos, por lo menos de 4 o 5 ingredientes para que refresque nuestra digestión y nos prepare para una comida que es más pesada por la cantidad de grasa que va a tener y la masa en sí mismo. Después, las frutas que se nos van dando, que normalmente son navideñas, manzana, que roja, que verde, que la pera, también nos puede ayudar para combinar en la misma ensalada y entonces ve qué interesante. Cuando hacemos una pierna de cerdo o hacemos un pavo o hacemos un pollo, eso normalmente queda, ¿verdad? Y queda porque uno le va a ir quitando, digamos, del hueso, etcétera, va quedando con pedacitos y normalmente la gente se hace sándwiches al día siguiente, digamos, como para desayunar, o se desayuna eventualmente un tamal. Bueno, la idea es tratar entonces de una vez empezar a balancear y utilizar esa base de ensalada con pedacitos de frutas, con pedacitos de la proteína que quedó, ya sea del pavo, del cerdo o del pollo. Tiene que ver el orden de cómo lo ingiero o no, independientemente de si... Sí, por supuesto que va a ser más fácil que yo, digamos, me coma la ensalada si empiezo por la ensalada y no empecé por el tamal. Posiblemente ya con el tamal no tengo ganas de comerme la ensalada. ¿Por qué? Porque la ensalada tiene menos sabor. Pero la fibra en sí mismo, digestivamente hablando, fisiológicamente hablando, que creo que por ahí va tu pregunta, es mejor preparar a nuestro estómago y eventualmente su digestión con alimentos que son más ricos en fibra, en nutrientes, vitaminas, minerales, para ir preparando enzimas que nos van a ayudar a la digestión posterior de algo más pesado, como puede ser el tamal, y cerrarlo eventualmente con un pedacito de queque navideño. Y ni hablar si hay rompope. Entonces, que eso te iba a decir, el tema del rompope. Vamos a ver, yo voy a confesar que es uno de mis favoritos. No, bueno, dele, a ver, no me gusta confiésese. tanto por el ron, porque digamos, sí trato de evitar el licor, pero me gusta el rompope. Su composición es pesadita, ¿verdad? Tiene un tema de nutrición que tal vez podrías orientarnos. Sí, claro, y tiene el alcohol, ¿verdad? En sí mismo, y después tiene el huevo y tiene azúcar. Y eventualmente olores, dependiendo ahí ya de la receta, pero es huevo con eventualmente del azúcar, la leche y el alcohol, ¿verdad? Eso es básicamente pues la base. Obviamente en algunos casos esto se hierve y tiene un procesamiento tradicional, pero no deja de ser una pequeña bomba energética. Pequeñita. Claro, pero ahí... Vamos a ver, tenemos que balancear también en esto, Dani, el tema de la actividad física y de cuántos tiempos de comida voy a desarrollar para no tener tampoco que señalar y decir, de esto no vas a comer. Que eso es un tema, Doc. Porque generalmente tenemos... la psicología inversa, Dani, por favor. Eso te iba a decir. A veces decimos, no, yo eso no puedo comer porque eso me va a caer pesado. O no, porque rompo la dieta, que generalmente es lo que escuchamos. O no, mejor no, porque me quitaron eso de mi alimentación. ¿Qué tanto puedo jugar yo con que por lo menos probar
o compartir Así algo es. que no está en mi rutina. Nosotros queremos generar conciencia en la persona que va a consumir y va a tomar esa decisión. No es una decisión obligada, sino consciente. ¿Qué significa eso? Que si ya yo sé que tengo una condición de salud, que efectivamente he probado en Navidades anteriores y Años Nuevos anteriores, que no me va muy bien el tamal combinado con el rompope y el queque navideño, por dar ese ejemplo que tenemos ahorita aquí, pues claro que me va a tocar limitar eso y poder entonces crear un punto de equilibrio, ¿ves? Entonces, pero si yo sé que lo que me afecta es la cantidad, por eso empezamos con esa palabra, con ese concepto de volumen, entonces con mucho más razón vamos a querer que se consume primero y algo ahí balanceado en vegetales y uno satisfecho, en vez de la cantidad o el volumen que se hidrato con agua y con bebidas que no son tan cargadas energéticamente, ¿verdad? De azúcar y de otros ingredientes, pues puedo manejar más el balance hacia lo que puede ser consumir un buen rompope, ¿ves? Entonces sí va a ser como un trabajo personal de cada uno de concientizar. Si la persona, por ejemplo, no consume frutas, entonces ahí es donde puedo ser creativo, picarlas en pedacitos y agregarlas precisamente a una ensalada para darle ese crujiente, donde tal vez ya combinado con todo, un aderezo adecuado, vinagre balsámico, un aceite de oliva, un poquito de sal, pimienta, puede hacer, digamos, la diferencia y disfrutar. La comida en estas fechas tiene que disfrutarse, Dani. Sí. Los ajustes que tenemos que hacer no deben ser en contra del disfrute, tiene que ir con respecto a la calidad de vida. Ahora que usted decía de picar la manzana, si se le pone en una sangría no tiene el mismo efecto, ¿no? Bueno, va a ser mejor que no la tuviera. En el tema del azúcar, por ejemplo. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que tiene la fibra. Cuando estamos hablando de una manzana, ¿verdad? De una fruta entera, estamos hablando de que ella viene desde la naturaleza con todo de una forma inclusiva. Si yo separo y agrego a otros creando una receta, las calidades y cualidades se van afectando y se van minimizando. No es que no genere un beneficio, pero no va a ser lo mismo que eventualmente yo consumir la fruta, ¿verdad? También es muy dado, hablando del queque de Navidad, un texto, este es un mes versus 11 meses. Entonces, un desajuste de diciembre perfectamente puede ser manejado con 11 meses adecuados en el año. Evidentemente, los hábitos de diciembre muchas veces lo que revelan son mis malos hábitos del resto de los 11 meses. Claro. Entonces ahí es donde debo de ajustar. Y que no puede ser también un tema de culpa, o sea, la comida hay que disfrutarla. Doc, ¿y qué tal cuando alguien dice, bueno, sé que tengo mi cena en la noche o tengo las actividades familiares o de amigos, que sé que me voy a llenar mucho? ¿Qué tan bueno es como no comer durante el día tanta cantidad para poder atender la responsabilidad de la noche? Puede ser una buena estrategia si yo sé a qué voy, ¿verdad? Y puedo tener un dominio propio, o sea, es decir, un manejo de las cantidades y las porciones, porque ¿qué pasa si a la hora de balancear en esa noche algunas cosas que eran más limitadas de consumo estaban muy sabrosas, muy ricas y me descontrolé? Entonces tal vez el haber llegado con otros tiempos de comida me va a ayudar a manejar mejor esa situación. Por supuesto, también yo puedo optar por decir, bueno, como esto y lo demás me lo puedo llevar y lo consumo en otros días. Y entonces distribuyo. Pero el punto es que si yo no voy a comer en el día o voy a pasar comiendo, digamos, muy liviano, en la noche sí podría terminar arrasando y generando ese exceso. Ahora, si se dio al día siguiente, por lo menos entonces sí comer más liviano para prepararme hacia la siguiente actividad, que es lo que normalmente la gente hace. Claro. Cuando comemos así de pesado, Dani, normalmente uno puede pasar 10, 15, hasta casi un día sin comer, porque uno se siente muy lleno. Entonces, por eso es que hay gente que termina haciendo una comida al día en fiestas o dos, pero pucha, realmente cantidades muy grandes. Sí. Entonces, eso es lo que habría que tener cuidado. Sí, tienes toda la razón, porque en ocasiones cuando pensamos que no voy a comer durante el día para tener mi balance en la noche, uno llega con un hambre que desea deshacer todo lo que aparezca en el plato, ¿verdad? Y más bien pide reprise. Exacto. Y ahí es donde entonces la pregunta es, bueno, ¿yo llegué a disfrutar de la actividad y compartir con mis amigos y mis familiares o llegué literalmente a comer y a sentir solo el placer que me aporta la comida? No está mal. ¿Funciona el tema de sustitutos que hay ahora para quitar azúcar de la leche? Va a funcionar en aquellas personas que evidentemente lo requieran. No todo el mundo lo requiere y siente que puede hacer compensación con el famoso, el que peca y reza,
empata, ¿verdad? Entonces, claro, como me comí tal cosa que hizo, que llevó mi prima y no tenía azúcar, entonces ya ahora sí puedo comer aquello que hizo mi tía, que tiene un montón de azúcar. Y entonces hago la compensación. No funciona exactamente así porque nuestro cuerpo a nivel interno, metabólicamente, digestivamente, es mucho más complejo que eso. ¿Ves? Entonces sí necesitamos en alguna medida ir facilitándole el camino de alimentos, pues obviamente mucho más frescos, más naturales, ojalá incluso hasta orgánicos y agrosostenibles, que también se pueden conseguir en las ferias, tanto especializadas como las ferias de fin de semana, ¿no? Por tanto, son pequeños ajustes, ¿verdad? Lo que hoy sabemos, lo que la ciencia nos dice, es que necesitamos balancear donde la proteína no debe fallar, o sea, la carne en general, o huevos o queso. Por supuesto, esto es mucho más amplio, como ya ustedes han sabido a lo largo del año, por eso hacemos secciones pues todo el tiempo en el tema de nutrición y alimentación, pero acompañarlos con vegetales y dejar de todas aquellas cosas preparadas digamos, de mayor cantidad de harinas, de carbohidratos, que es lo que contiene más azúcar y también se le ingresa grasa y que no sabe muy bien. Entonces, eso que sea un poquito más limitado para generar ese balance. Excelente. Doc, muchas gracias. Gracias por la información. Feliz Navidad. Igual, feliz Navidad para vos y los tuyos y a disfrutar conscientemente. Ahí en pantalla aparece tu contacto, las redes sociales. Las vamos a recordar. Ser Salud Integral. Correcto, y mi WhatsApp, ¿verdad? 8920-2191. Estamos a la orden y más con el 2026 que se nos viene. Perfecto, entonces a disfrutar de los antojos sin remordimiento. De hecho, yo me voy a quedar con este tamalito aquí, Doc, ¿te parece? Y ahí tenés el quiquito navideño también. No es mucho, ¿no? Sí, por favor, compartirlo con los compañeros. Ok, vamos a compartirlo. Gracias, Doc.